Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Es para mí un grato placer, un privilegio poder compartir con ustedes con toda libertad lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día muy importante para todo cristiano que espera y anhela el regreso de Cristo, que desea que el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos. Hoy es 22 de octubre. Y esta fecha es importante, además de ser el Día del Señor, porque es sábado, ya que nos recuerda un acontecimiento ocurrido hace 178 años. Este evento nos muestra la profecía más larga de tiempo. Dios reveló una profecía a Daniel estando en Babilonia. Se le reveló la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía tuvo su cumplimiento hace 178 años. Pero además de este cumplimiento profético, ocurrieron varias cosas. Y por eso es importante que nosotros, el día de hoy, podamos recordar cómo Dios ha dirigido la historia pasada y tener seguridad la manera como Dios nos dirigirá hasta que Cristo venga a buscarnos. Cómo Dios nos encamina por el sendero que nos llevará a la patria celestial a través de Cristo Jesús. Porque no hace nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Si hay cosas que tú el día de hoy no entiendes, el profeta Jeremías nos exhorta a clamar al Señor. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en este día en el libro del profeta Daniel. En el capítulo número 8, Daniel recibe una revelación. En esta visión profética, Daniel ve a dos animales luchando, un carnero y un macho cabrío. Animales que se utilizaban en los sacrificios del santuario. Estos animales representan acontecimientos históricos y nos apuntan hacia la obra que el Señor ha revelado a través del santuario. Moisés construyó un santuario por orden divina conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Ese santuario representa la obra y el plan de salvación que Dios preparó para toda la humanidad. Este santuario estaba también relacionado a algunas fiestas y en especial en el 7º mes se hacía la celebración del Yom Kippur o el Día del Perdón. El santuario tenía 3 divisiones: el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio exterior. En el atrio exterior habían muebles. Estaba un altar para sacrificios de animales, para corderos, para carneros y para diferentes animales que Dios había designado que se utilizaban para la purificación de los pecados del pueblo. También había una fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. En ese atrio exterior los sacrificios eran continuos. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santo, encontraba 3 muebles: una mesa de pan, un candelabro y un altar del incienso, donde había pan continuamente, luz continuamente, y se ofrecían inciensos que representan las oraciones de los santos continuamente. Solo se podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en el día del Yom Kippur, y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Cuando se hacía la obra de expiación, todo el pueblo quedaba perdonado y había una gran celebración, pero también había una preparación. Todo este santuario prefigura realidades celestiales y eternas. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, verso 14, encontramos la siguiente declaración. Vamos a leer desde el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? O sea, la visión del santuario y de la prevaricación asoladora y el pisoteo del santuario y del ejército.
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y del pisoteo del santuario? ¿Hasta cuándo el santuario va a ser contaminado? ¿Cuándo será la purificación de este santuario? El versículo 14 responde: hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Habrá una purificación del santuario después de 2300 tardes y mañanas. Un día en la profecía representa un año literal. Cuando Daniel escuchó esto, dice que se sintió muy preocupado, turbado, porque no entendía la visión. Daniel estaba pensando en el santuario terrenal, aquel que había sido destruido en Jerusalén casi 70 años antes. Ahora se le dice que el santuario sería purificado hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, hasta 2300 años. Daniel no entendió. Sin embargo, el ángel que le presenta la visión le dice en el versículo 26 del mismo capítulo 8, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. La visión es verdadera, Daniel. La visión va a tener su cumplimiento en el futuro, pero Daniel aún continuaba pensando que se estaba hablando del santuario terrenal, del santuario que había sido destruido en Jerusalén. Dice el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Ya en el capítulo 9, Daniel empieza a investigar los libros del profeta Jeremías y a entender que había una profecía de 70 años para restaurar a Jerusalén, para que el pueblo de Israel volviese después del cautiverio, y buscó a Dios en oración. Prácticamente todo el capítulo 9 es una oración de arrepentimiento, de confesión, de entrega al Señor, pidiendo respuestas y clamándole al Señor para que tuviese misericordia de su pueblo. Si Dios había dicho que en 70 años Israel volvería y el santuario sería restituido, ¿por qué ahora el ángel le confirma que será hasta 2300 años para la purificación del santuario? Entonces, mientras Daniel estaba orando, dice el versículo 20, que estaba yo confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte, aún estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Nótese que nos está llevando hacia las actividades del santuario. Daniel habla y dice, hubo respuesta a mi oración como a la hora del sacrificio de la tarde, esos sacrificios que se hacían en el santuario en Israel. Me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra, entiende la visión del capítulo 8, de las 2300 tardes y mañanas. Y el ángel le dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En este versículo 24 se resume el hecho de que para el pueblo de Israel, habrían 70 semanas proféticas, es decir, 490 años. El Mesías vendría y pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. De esos 490 años se desprendía la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que las dos profecías comenzarían al mismo tiempo. ¿Y cuándo comienzan entonces estas 70 semanas y también el periodo de 2300 años? Bueno, dice el versículo 25, conoce y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y una semana más para completar las 70 semanas y el Mesías moriría.
pagaría el precio del pecado, porque dice el versículo 27, en otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 70 semanas son para tu pueblo Israel. Sería restituido Israel por completo, sería restituido el templo, vendría el Mesías y esas 70 semanas serían los primeros 490 años de los 2300 años. Es decir, que si tenemos la fecha de la restauración de Jerusalén y tenemos la fecha del sacrificio de Cristo que fue en el año 31 de nuestra era, entonces solo nos faltarían 1810 años. Haciendo un cálculo rápido, esa fecha sería entre 1844 o 1843. 1843, 1844. Como la Biblia se ha estado leyendo en todas las épocas, Dios dio entendimiento acerca de este cumplimiento profético. Y mucho antes que esta fecha llegara, 1843 y 1844, muchos comenzaron a enseñar que la profecía llegaría a su final y que lo único que debía pasar es que Cristo viniese en esa fecha. Porque se creía que el santuario ahora era la tierra y la purificación del santuario sería con el retorno del Señor Jesucristo. Este mensaje llegó a ser muy dulce en el corazón de muchas personas de saber de que Cristo pudiese venir entre 1843 y 1844. Pero ¿qué fecha exacta vendría el Señor para esperarlo? Como el santuario estaba determinado por diferentes fiestas, había una celebración llamada el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado. Entonces, si Cristo venía a expiar el pecado de toda la tierra, vendría en el Yom Kippur de ese año, o entre 1843 o 1844. Ya para mediados del año 1844, esperando al novio que tardaba, se descubrió que la fecha del Yom Kippur, del día de la expiación del año 1844, caía 22 de octubre, tal día como hoy, hace 178 años. Sin embargo, ese día llegó, un día de mucha esperanza, el día pasó y el Señor no vino. Y lo que llegó a ser un mensaje dulce que motivó a muchas personas a entregar su vida a Cristo, se convirtió en un amargo chasco. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, Juan ve la siguiente visión. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columna de fuego. Este ángel está representando a Cristo. Este ángel es Cristo. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, como mostrando autoridad, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que te dijeron los 7 truenos. Es decir, había una restricción de un mensaje, tal cual como se le dijo a Daniel en algún momento, sella la profecía, sella la visión, sella el libro hasta el tiempo del fin. A Juan se le dice que no comparta, que no escriba lo que los 7 truenos han emitido. Dice, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, que es Cristo, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Padre, que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. No será más el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se acabarían las profecías de tiempo. ¿Y cuál fue la última profecía de tiempo descrita en el Antiguo Testamento? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ciertamente la profecía llegó a su final porque tenía una fecha de inicio, tenía una partida con el inicio de las 70 semanas o los 490 años determinados para el pueblo de Israel. La profecía de tiempo más larga terminó entre 1843 y 1844. La profecía se cumplió y el ángel de Apocalipsis 10 confirma que el tiempo no será más. No habrá más profecías de tiempo en la Escritura.
y lo juró por el que vive por los siglos de los siglos. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Habrá un cumplimiento. Hubo un cumplimiento y habrá un cumplimiento aún más grande cuando Cristo venga por segunda vez. Y ese mensaje de la segunda venida también se describe en este capítulo 10 de Apocalipsis. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto, es decir, las profecías del libro de Daniel, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ese mensaje está en un librito abierto que en algún momento estuvo cerrado, pero ahora está abierto por el estudio de las profecías. Ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra, y fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero te amargará el estómago. Será dulce. El mensaje de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 fue un mensaje dulce, agradable, que llenó de gozo a muchas personas. Pero cuando Cristo no vino aquel 22 de octubre de hace 178 años, lo que llegó a ser dulce a la boca se convirtió amargo en el vientre. ¡Qué gran chasco saber de que Cristo no vino! ¿Qué pasó? ¿Interpretamos mal la Escritura? ¿Será que Cristo en realidad no vendrá, o vino de manera espiritual, o la fecha será otra, vendrá en otro tiempo? Nos equivocamos al hacer los cómputos de las 70 semanas, al relacionar las visiones de Daniel 8 y 9. ¿Qué pasó, Señor? Muchos se desanimaron y se apartaron de la fe. Otros perseveraron. Y esos que perseveraron y buscaron la verdad, Dios no los dejó en tinieblas. Dice el versículo número 11, y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que este mensaje se siga dando a conocer a muchas personas. Que se sepa que el 22 de octubre de 1844 se cumplió la profecía más larga de tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que haya culminado una profecía tan larga? ¿Qué pasa después de esta profecía de tiempo? ¿Qué pasa después? ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos 178 años? En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, encontramos una declaración importante que nos hace entender qué ha sucedido después de esta fecha. Hebreos, capítulo 8. Y dice de la siguiente manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote en el santuario terrenal? Aquel que representaba al Mesías. Por lo tanto, Cristo, el Mesías, representado por los sacerdotes, también cumple un ministerio en un santuario que está en el cielo. Ese santuario que Dios le mostró a Moisés en el monte e hizo una representación en la tierra. El santuario terrenal es figura y sombra de las realidades celestiales. Es decir, que en el cielo hay un santuario y ese santuario debe ser purificado y solamente puede ser purificado por el sumo sacerdote Cristo Jesús. Y como los sacerdotes o sumos sacerdotes entraban en el santuario terrenal una vez al año en el día del Yom Kippur, entonces el año de 1844, con la culminación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, también nos presenta el inicio del Yom Kippur espiritual, del día de la expiación, del día del juicio, del día del perdón. Lo que podríamos llamar un juicio investigador. Este juicio investigador, que comenzó en 1844, muestra una fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Una fase de intercesión, sumo sacerdotal. Así que no solamente termina la profecía más larga de tiempo, sino que Cristo comienza una obra de intercesión por todos aquellos que están descritos en los libros. Comienza una obra de juicio, de investigación, como lo presenta el libro de Daniel capítulo 7. El juez se sentó,
Entraron en el tribunal, los libros fueron abiertos y se acercó a la presencia de aquel que estaba sentado en el trono, un hijo de hombre, para que los santos pudiesen recibir el juicio. El juicio se dio a los santos del Altísimo para traer la justicia perdurable, para condenar el pecado y para rescatar a aquellos por los cuales Cristo murió. Es necesario que profetices de nuevo este mensaje, dice el libro de Apocalipsis, porque tenemos un sumo sacerdote que es ministro del santuario, dice Hebreos 2:8, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿qué ocurrió aquel 22 de octubre de 1844? Se termina la profecía más larga de tiempo y Cristo comienza una nueva fase en el santuario celestial, una obra sumo sacerdotal en favor de toda la humanidad. Pero un tercer evento ocurrió también ese día. A partir de ese día surgió un remanente para el tiempo del fin, que llevaría este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que Apocalipsis dice, es necesario que profetices otra vez, es necesario que este mensaje se conozca, es necesario que la gente sepa que Dios ha cumplido su palabra, es necesario que la gente sepa que el día 22 de octubre de 1844 se cumplió una profecía importante y comenzó una fase importante en el santuario celestial. Y el sumo sacerdote saldrá pronto de ese santuario. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, ese remanente del tiempo del fin, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe del Señor Jesús. ¿Y cuál es el mensaje que presentan los santos para este tiempo? Dice el versículo 6, vi otro ángel que volaba por en medio del cielo con el evangelio eterno, ese evangelio que no cambia, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios. Dadle gloria, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Creador y Redentor, porque este Creador también hace una obra de juicio, la hora de su juicio ha llegado. Y cuando hace referencia a la fuente de las aguas, nos lleva a recordar el juicio que se hizo en los días de Noé. Por eso es que el Señor Jesús dijo que la venida del hombre será como en los días de Noé, cuando se desbordaron las cataratas de los cielos, cuando las fuentes de las aguas se rompieron y Dios trajo un juicio sobre la tierra. Dios está haciendo una obra de juicio en este momento y nos recuerda que Babilonia, la confusión, ha caído. Versículo número 9, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente y en la mano, este también beberá el vino de la ira de Dios vaciado en el puro cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Dios nos advierte sobre los juicios que han de venir, sobre la inminencia del castigo hacia el pecado. Y por eso quiero culminar diciendo lo que hoy Dios nos enseña en Apocalipsis 18. Versículo número 2. Clamó a gran voz un ángel que dijo, ha caído Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación. Está hablando de un pecado constante por parte de la sociedad. El mundo está contaminado por el pecado, por las instrucciones antibíblicas que se nos presentan cada día. Versículo 4. Y oí una voz en el cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, tiene la fe de Jesús. Salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, porque Dios hace una obra de juicio. Hoy estamos en una fase llamada el juicio investigador. Después vendrá una fase revisoria y ejecutiva, donde tú y yo vamos a participar porque hemos aceptado por fe la justicia de Cristo. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es un mensaje que nos debe llenar de mucha esperanza, de saber de que hoy es un día importante. Hoy es el día del Señor, hoy se conmemoran 178 años del inicio de
el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Se terminan las profecías de tiempo y ahora nosotros como remanente de Dios proclamamos esta verdad al mundo entero. Yo espero que tú puedas disfrutar de este día y compartir este mensaje con otras personas. Quiero invitarte a que podamos acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, hoy recordamos un acontecimiento profético importante. Gracias, Señor, por la obra y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Como nuestro sumo sacerdote, hoy Él nos enseña, nos instruye y nos capacita a ser perseverantes y constantes en la obediencia a tus mandamientos. Quizás muchos ignoren este acontecimiento que ocurrió y este cumplimiento de profecía, pero nosotros hoy lo recordamos. Y no tenemos nada que temer al futuro, Señor, al menos que olvidemos la manera como tú nos has dirigido en la historia pasada. Permítenos compartir esta verdad presente con muchas más personas para que ellos tengan la oportunidad de saber de que tú tienes el control de todo y que pronto Cristo vendrá a buscarnos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.